Vamos a ver lentes delgadas, ¿ya? Ahora por fin pasamos a los lentes. La vez pasada vimos todo lo que tenía que ver con superficie refractora, ¿ya? Bueno, hay un detalle que les dije que no es verdad, así que lo voy a corregir ahora, pero en un ratito más. Así que, démosle. Vamos. Bueno, generalmente todo lo que tiene que ver con superficies refractoras, como vimos anteriormente, las superficies refractoras también tienen, por ejemplo, amplificaciones de imagen, ¿ya? Entonces eso puede ser usado para ciertos elementos, ciertos instrumentos, como por ejemplo, no sé, pues, cámaras fotográficas, ¿ya? Las cámaras fotográficas usan lentes que son prácticamente superficies refractoras, que hacen algo con la imagen, ¿ya? De hecho, lo que hacen es achicarlo, ¿no? Que toman una imagen de la vida real y la enfocan en algo más chico, ¿ya? Eso es lo que hace una foto. Em, Prácticamente se utilizan para formar imágenes por refracción. El idioma, ahí está. Se utilizan para formar imágenes por refracción, como por ejemplo, algunos casos podría ser las cámaras fotográficas, ¿cierto? El telescopio. El telescopio lo que hace es tomar imágenes del infinito, ¿cierto? Y llevarla a prácticamente lo que uno ve, ¿cierto? Mm, el ojo prácticamente, llevar tamaño infinitamente grande, muy lejano en el universo, a tamaño ojo para que nosotros lo podamos ver, pues, ¿cierto? Entonces, esa es la fuerza de los lentes y lo importantes que son, ¿ya? El telescopio y también ya tenemos el otro extremo que es el microscopio. Estos sistemas los vamos a ver en detalle después. Los microscopios lo que hacen es, al revés, amplifican la imagen, ¿cierto? De algo infinitamente chiquitito, lo amplifican para que lo podamos ver a tamaño del ojo, ¿ya? Como curiosidad, eh, por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que se podrían ver los electrones, tamaño de electrones? ¿Cómo podríamos verlos nosotros? ¿Es posible verlo con el ojo? Usando el ojo. No, o sea, en realidad uno ve los efectos que produce más que el electrón Claro. en sí, Pues, pero ¿por qué no lo hacen? porque escapa de la resolución del ojo. No, no lo hacen por eso. ¿Alguien se imagina por qué nosotros no usamos, por ejemplo, electrones para ver, o sea, luz para ver átomos? Ah, porque puede pasar por el lado o la energía y cambia lo que queremos ver. Ya, por ahí va. Como yo les dije en algún momento, la luz común nosotros no podemos verla, ¿cierto? O sea, la luz común no interactúa con cosas chicas. Es como que la luz, la frecuencia M no interactúa por ejemplo, con nosotros, ni la sentimos, nosotros sentimos una vibración, ¿ya? En esa escala también. Y además, porque si lo lográramos ver, sería a través de rayos gamma. De hecho, es lo que hacemos, pero el problema de eso es que para que nosotros podamos observar mediante luz, la luz tiene que chocar con el electrón y luego devolverse para que nosotros podamos verlo. Entonces, ese proceso hace que interactúe, hay un tercero influyendo en lo que nosotros estamos viendo, porque ya la luz empieza a ser del orden de la escala de los electrones y de los átomos, ¿ya? Entonces, eso es súper cuántico, es una idea súper cuántica, porque el hecho de nosotros observar algo ya hace que hace que el objeto que nosotros queremos mirar esté en un estado que en realidad no está, por el hecho de que nosotros lo estamos observando. Curioso.
Curioso. Ya. Vamos a hacer un puntito aquí. Ya. Vamos a hacer otro puntito y vamos a escribir, bueno, los lentes se conforman, ¿ya?, por dos superficies refractivas, ¿ya? Como yo les mencioné, tenemos lentes así, como también lentes así, entonces la combinación hacen un superlente, ¿ya? Una lente delgada, que puede ser así, así, lo que uno quiera, ¿ya? Como también pueden ser así, al otro lado, ¿ya? Entonces, bueno, ahí va la idea de lentes convergentes y divergentes. Entonces, yo tengo un hojita por aquí, ¿dónde está? Estos hojitas. A ver. No, no está. Y se perdió la hojita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar dos superficies divergentes, o sea, dos superficies refractantes, y vamos a ver qué pasa con sus distancias, ¿cierto? El objetivo siempre ha sido, usando las propiedades de las superficies, como por ejemplo, ¿cómo se llama? El OR, que son los radios de curvatura, usando los radios de curvatura, los índices de refracción y la distancia del objeto, nosotros podemos obtener cuánto vale, dónde se va a formar la imagen que nosotros probablemente veamos, ¿ya? Eso es lo que siempre hemos estado haciendo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar colocar dos superficies refractivas, ¿ya? Y ver la relación que se cumple para encontrar la posición de la imagen, ¿ya? ¿Se entiende lo que vamos, cierto? Entonces, vamos a hacer un dibujito, dos dibujitos, en pizarra. Yo creo que esto es mejor que el Word, ¿ya? O sea, que el Paint, que recuerdan que escribía y se veía pixeleado, como que lo pegaba pixeleado. Vamos a hacer dos casos primero. Ya, imagínense que esto es una superficie general. Superficie general y esta otra superficie general. Esto es, imagínense que es general, ¿ya? Esto pueden ser superficie así, así, plana, puede ser así también, como sea, ¿no? Ahí, son dos superficies. Acá tenemos N1, N2, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un caso. Vamos a dibujar líneas. Acá está el eje principal, ¿cierto? A ver si se pixelea. No, se ve perfecto. El eje principal. Y vamos a dibujar qué pasa con... Ah, puedo dibujar flechita, mira, qué maravilla. ¿Qué pasa con esta flechita? No la puedo agrandar, ¿cierto? Creo que no. Vamos a dibujarla negra, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con esa flechita, ¿ya? Ya, lo primero que va a pasar es que, debido a esta superficie refractora que está aquí, ¿ya?, es que se va a formar una imagen en algún lugar del espacio, ¿cierto? Aquí, aquí, donde sea, ¿ya? Entonces, lo que vamos a suponer es que esta segunda superficie refractiva, lo que va a observar, lo que va a ser su objeto, va a ser la imagen que produce esta superficie, ¿ya? Entonces, con eso se puede hacer toda la matemática que vamos a hacer. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es, ¿se entendió lo que cómo funcionan los lentes? Este objeto forma una imagen en esta superficie, ¿ya? Y esa imagen funciona como objeto para esta superficie y genera alguna imagen que nosotros vamos a ver en algún punto del espacio. ¿Eso se entiende? O sea, ¿cómo hacer el proceso dos veces? Es como hacer el proceso dos veces, claro. Entonces, lo vamos a escribir aquí. Aquí va a estar, ya, como ustedes pueden ver, aquí hay dos centros de curvatura, ¿cierto?
¿Cómo hago? ¿Cómo dibujo? Dibujo, ¿no? Ya, el centro de curvatura va a ser un corazón, ¿ya? Ahí. Este es el centro de curvatura 1, ¿ya? Porque hay dos centros de curvatura. Uno de este y uno de este, ¿cierto? El otro está por acá, pero no realmente no lo vamos a necesitar todavía, ¿no? Entonces, vamos a dibujar líneas. ¿Recuerdan cómo funcionaban las líneas con el centro de curvatura? Primero una línea que va hacia el foco, ¿ya? Hacia el centro de curvatura, ¿cierto? Ahí tenemos una línea y la otra es, podríamos usar otro color, verde, ¿no? Vamos a tomar una dirección, por ejemplo esta, ¿ya? Vamos a trazar este rayo, el que estoy dibujando aquí, el rayo que estoy dibujando aquí, es para denotar que acá, ¿cómo puedo dibujar acá? Ahí. Ahí. Esto es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Eso quiero denotar aquí. ¿Ya? Lo que significa que si yo emito un rayo hacia acá, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a refractar. Entonces, ¿cómo lo refracto? Vamos a suponer que el ángulo de refracción es chiquitito, ¿ya? Ahí. Acá todo se puede hacer mucho más fácil. Aquí está el teta incidente, ¿cierto? Y aquí está el teta refractado, ¿ya? Les quiero decir aquí que hay casos en donde se forma, aquí si se fijan se formó la imagen acá, aquí, ahí, pero es probable que también se pueda formar atrás. De hecho voy a hacer ese caso mejor. ¿Ya? Eso depende de dónde está el foco, que el foco lo vamos a ver después, ¿ya? Pero lo que les prometo es que este caso puede ser considerado un caso general, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ya ahí, si se dieron cuenta, de este objeto formamos esta imagen que está acá, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a dibujar trazos. Primero, de aquí hasta aquí, voy a usar otro color mejor. Vamos a elegir el azul que corresponde a distancia, ¿ya? De aquí hasta aquí va a valer P1. ¿Mm? La distancia del objeto P1, ¿ya? ¿Qué otra distancia vamos a tener? Vamos a tener de aquí hasta aquí, que va a ser P2. Digo Q1, ¿cierto? La imagen Q1. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos el ancho, ¿cierto? El ancho del espejo, que va a ser T. ¿Sí? El ancho del espejo que va a ser T. Y acá, por ejemplo, la imagen de esta superficie está a la derecha, fíjense. Está aquí. Los rayos vienen por acá, pero la imagen está acá. Entonces, el objeto de este caso que está aquí, por así decirlo, el P2, ¿cierto? Es negativo, ¿ya? Porque está a la derecha. Entonces aquí empieza a tomar sentido lo que habíamos dicho de las leyes de los signos, de que los P pueden ser positivos y negativos, porque es probable que también los P se encuentren al lado derecho, ¿ya? Este va a ser P2, ¿ya? Q2 está en algún lugar del espacio, todavía no lo voy a dibujar, y creo que esas son todas las relaciones, ¿ya? ¿Se entendió lo que estoy haciendo, chiquillos? Creo que sí, profe. ¿Creen? ¿Crees que sí?
Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a intentar hacer esto lo más general posible, ¿ya? Ojalá me logren entender. Entonces vamos a cortar. Ahí. Y vamos al Word, ¿ya? Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo se forma la imagen. Vamos a responder la pregunta aquí. Voy a escribir. ¿Dónde se forma la imagen? Esa es la pregunta que vamos a responder, ¿ya? Primero, nosotros sabemos cuál es la ecuación de la superficie refractaria, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es? Sabemos que para la primera superficie refractaria, me refiero a esta de aquí, ¿cierto? Se tiene tenemos n sub 2 menos n sub 1, ¿cierto? Dividido, me faltó algo más, me faltó un dibujo, pero la distancia desde aquí hasta acá es, creo que puedo dibujar aquí. Voy a salirme del ambiente, aquí. La distancia de aquí hasta acá es R1, ¿ya? Eso me falta. Entonces seguimos. Uf, ¿qué está pasando? Ahí sí. N2 dividido 1, ¿cierto? R1. Recuerdan que acá teníamos N2, que era la, por ejemplo, si tenemos un objeto a la izquierda, ¿ya? Si tenemos un objeto a la izquierda con un índice de refracción N1 y un objeto y la parte de la derecha tiene un índice de refracción N2, la ecuación queda de esta forma. Entonces esto me quedaría N1 dividido P sub 1, ¿ya? Más N sub 2 dividido Q sub 1. ¿Ya? Esto, el N1 y P1, P1 es la distancia al objeto, ¿ya? Y Q1 es la distancia a la imagen, ¿ya? Y N1 y N2 son los índices de refracción del medio 1 y medio 2. Aunque se forme la imagen acá, esta imagen se forma por rayos que cruzan el índice de refracción 2, ¿ya? Es como, aunque la imagen se forme por acá, es como si estuviera en esta superficie, ¿ya? Porque todavía no hemos considerado esta superficie que está aquí. Ya, eso es para la primera. ¿Ya? Yo creo que lo entiendo, ¿no? Luego, para la segunda superficie refractaria, se tiene. Para la segunda superficie refractaria, ¿qué tenemos? Lo contrario. Acá la imagen está dentro de este lente, por así decirlo, ¿ya? Aunque se forma acá, dentro de su corazón está aquí, ¿ya? Entonces, acá lo que son los índices de refracción que están acá arriba del R se cambian, ¿ya? Porque ahora donde inciden los rayos de luz es en la superficie N2 y donde salen los rayos de luz es la superficie, el índice de refracción N1. Entonces, quedaría algo así. N1 menos N sub 2 dividido el radio de curvatura, pero corresponde al radio de curvatura visto desde este punto de acá, ¿ya? Está en algún lugar del espacio. Realmente, como estamos intentando hacerlo lo más general posible, el radio de curvatura puede estar aquí, aquí, dependiendo de si es convexo, plano o cóncavo, ¿ya?
Ups. Ya, entonces, acá. La imagen se forma, esta imagen que está acá pasa a ser el objeto, ¿ya? Y el objeto se encuentra dentro de está inmerso en un índice de refracción N2, ¿ya? Entonces, esto va a ser N2, ¿cierto? Dividido la imagen, P2. Después vamos a relacionar, aquí el P2 está relacionado con el Q1, ¿ya? Este P2 se mide desde acá. ¿Ya? Más. Y luego vuelve a salir acá, hay N1 acá y N1 acá. Por lo tanto, aquí me quedaría N sub 1 dividido Q sub 2. Q sub 2 vendría a ser lo que estamos buscando, ¿ya? No nos interesa cuánto es Q1, P2. No nos interesa realmente eso. Lo que nos interesa es dónde se forma la imagen final, ¿ya? Entonces ahora tenemos cómo se comporta la luz con dos superficies refractarias, pero están, por así decirlo, no en el mismo sistema, ¿ya? Es como si hubiésemos tomado uno por separado y otro por separado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unir estos dos sistemas. ¿Alguien me puede decir cómo yo puedo unir estos dos sistemas? ¿Alguna idea? Habría que igualarlo a uno de los índices de refracción en alguno de las ecuaciones para poder introducirla en el otro. Hay que igualar algo. Lo que yo haría es relacionar... no, 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 no. No, porque las relaciones no están ahí. Recuerden, aquí va la primera frase que yo dije. La imagen de la primera superficie es el objeto de la segunda superficie, ¿ya? Entonces ahí está la relación entre los dos. ¿Se ve? Pero, voy a escribirla acá. Como la imagen de la primera superficie refractaria es el objeto de la segunda superficie refractaria, se puede obtener. Vamos a ver cuánto vale. Aquí yo les puedo decir que P2 lo que está aquí, vale menos Q1, menos Q1 más T, que vendría a ser esto de aquí. ¿Por qué esto? En realidad es Q1, mejor lo voy a hacer. Sabemos que Q1 va a valer, Q1 en la imagen de la superficie 1, va a ser igual a T, ¿cierto? Más P2, ¿cierto? Q1 es igual a T más P2. ¿Ya? Por lo tanto, P2 va a ser igual a Q1 menos T. Acá empezamos a tener pequeños detalles porque los signos no dan, ¿ya? P2, ahora vamos a jugar un poco con los signos, ¿ya? Esto es en principio, pero dentro del corazón de estos tienen algunos signos, ¿ya? Por lo tanto, es necesario saber los signos. Primero, P2, fíjense, P2 está a la derecha de donde vienen los rayos de luz, ¿ya? Lo que significa que P2 es negativo, ¿de acuerdo? P2 es negativo. Ahora, T siempre es positivo, ¿ya? T no puedo hacer nada con T. T siempre es positivo, pero P2 es negativo, ¿ya? El otro caso, Q1, es positivo, ¿ya? Por lo tanto, para que P2 me dé negativo, y como Q1 es positivo, entonces tiene que haber un menos, ¿ya? Porque es negativo. ¿De acuerdo? ¿Vieron esta matraca extraña de signo?
¿ya? Como P2 tiene que ser negativo y Q1 es positivo, tiene que haber un menos, ¿ya? Y T siempre es positivo. ¿Ya? Entonces vamos a usar eso. Usamos la aproximación del lente delgado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? La aproximación del lente delgada me dice que T... Uf, no tengo cómo hacer. Pasamos en inglés. Ahí. T va a ser mucho menor a Q, al módulo de Q1. A Q1, ¿ya? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esta aproximación? Que el ancho del disco, o sea, el ancho de este lente, va a ser muy pequeño en comparación a todas las distancias que tenemos acá, P1, P2, P2, ¿ya? Esto significa que vamos a intentar hacerlo lo más pequeño posible, y por eso se le llama lente delgada, ¿ya? Implicando que P2 va a ser igual a menos. Creo que por aquí está el aproximado. Voy a tener que escribirlo más fácil. No es NEC, ¿cómo era? No recuerdo cómo era Ah, debe estar aquí está. ¿De acuerdo? P2 es aproximadamente menos Q1 porque es tan chico con respecto a T que o sea, es tan grande Q1 con respecto a T que podemos decir que podemos despreciar T, ¿ya? Esa es la aproximación del lente delgado. Vamos a ponerlo en negrita, ¿ya? Y vamos a decir acá, en este caso, P2 es negativo, por lo que Q1 tiene que, y Q1 es positivo, por lo que tiene que tener el signo más. Realmente el T, el signo del T da lo mismo por la aproximación. Entonces, eso. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí que el lente básicamente tiene que ser casi una película. Claro. En lo posible que sea muy chico en comparación al radio de curvatura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a reemplazar este valor obtenido en las... a ver, voy a colocarle aquí para orden, en la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3, ¿ya? Ahí. Entonces, reemplazamos, ¿por qué esta opción? Reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 2. Sí, déjame mirar. Sí. Y obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es la primera ecuación, ¿cierto? Y la segunda voy a traerlas para acá. Y ahí están las dos ecuaciones. Voy a reemplazar esto. P2 es igual a menos Q1. ¿Ya? Aquí P2, por lo tanto, esto es menos Q1. Menos Q sub 1. Menos Q sub 1. Voy a borrar los numeritos. ¿Está bien? Eso está bien. Entonces, para resolver esto, lo que vamos a hacer es
voy a sacar un menos acá, ¿ya? Y va a quedar N1 más, menos, digo, me va a quedar N2 menos N1. Ahí saqué un menos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, fíjense, N2 dividido Q1 está aquí, ¿ya? Pero con el signo contrario. Entonces sumamos ambas ecuaciones y obtenemos. Sumamos esta parte, ¿cierto? Más esta parte que está aquí. Va a ser igual a esto que está aquí. Más esto que está aquí. Ya, voy a sacar ese menos ahí. Ya, entonces, si reordenamos esta ecuación, fíjense, esto que está aquí es igual a lo que está aquí, ¿cierto? N2 menos 1. Factorizamos por N2 dividido N1. N2 menos N1. Factorizamos por N2 menos N1. Aquí me queda, voy a tener que hacer un paréntesis grande. Ups, paréntesis grande. Ahí, 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 ahí. Aquí me queda un 1. ¿Ya? Y aquí me queda un 1 también, pero con un menos acá. Ahí factoricé por N2 menos N1. No me gusta que sea ese paréntesis tan chico. Ya no importa. Acá N2 dividido Q1 menos N2 dividido Q1 se me muere. Y me queda así. ¿Ya? Finalmente, quedaría algo así. Voy a anotarlo porque me estoy estresando ese paréntesis. Me queda N sub 2 menos N sub 1 menos N sub 1, ¿ya? El N sub 1 de acá lo voy a pasar hacia la izquierda, factorizándolo, me queda 1 dividido R sub 1 más 1 dividido R sub 2 es igual a 1 sobre P1 más 1 sobre 2. Y aquí viene lo importante. Miren, nosotros teniendo todo lo que está a la izquierda tiene que ver con las propiedades de los medios, ¿ya? Y de la superficie refractora. Y a la derecha, la distancia imagen, ¿ya? La distancia del objeto, digo, y en dónde se encuentra la imagen final. Entonces, esta es la ecuación que estamos buscando, ¿ya? ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? ¿por qué lee en el 1 partido en R1, 1 partido en R2 de más abajo le dice cuál? Ah, Perdón. ya. Ahí sí. Entonces, ahí estamos, po. Y fíjense, esta cosa tiene... ¿Ah? Dime. Profe, que iba a preguntarle después si vamos a ver la ecuación de magnificación que viene en los lentes. Lo que pasa es que yo le dije al auxiliar que hiciera eso, Ah, ya. ¿no? Y lo otro, ¿esta funciona para todo tipo de lentes, cóncavos y convexos, o solamente para Efectivamente. uno? Acuérdate, R1 y R2 son cualquier cosa. Yo no he Ah, dicho... verdad. todo esto que aquí, todo lo que está aquí es cualquier cosa. De hecho, lo único que me fijé, de hecho, si uno hace todos los posibles casos de esta cosa, va a obtener esta misma relación que está aquí. P2 igual menos Q1 más T. ¿Ya? Entonces, todo esto, esto es una ecuación generalísima. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a definir la distancia de la imagen cuando el objeto ya. Vamos a tener un detalle aquí ya. ¿Recuerdan los espejos que hicimos una aproximación cuando el objeto estaba muy lejos? ¿Ya? Acá vamos a hacer lo mismo. Cuando el objeto se encuentra muy lejos del
lente. ¿Por qué hago esto? Porque, por ejemplo, si uno mira el universo, está tan infinitamente lejos que prácticamente llega a los rayos paralelos. Los rayos incidentes. Los rayos incidentes provenientes del objeto son paralelos. ¿Ya? Haciendo esa aproximación, la imagen se forma en, entonces vamos a decir, vamos a llamarle foco, ¿ya? A ese punto, se dan cuenta que todos los rayos que vienen paralelos, lo que va a pasar es que se van a enfocar en un punto del espacio, ¿ya? En Q2, ¿ya? Pero este Q2 es un Q2 fijo, ¿ya? Es un Q2, es como decir que Q2 depende de P1. Q2 es una función de P1, ¿cierto? Pero yo voy a decir que hay un Q2, que cuando el P1 está muy lejos, infinitamente lejos, haciendo esa aproximación, aquí le voy a poner P tiende a infinito. Ya. Antes de eso, quería decirle que voy a sacar los índices, ¿ya? Porque da lo mismo. Vamos a decir que P1 va a ser P y Q2 va a ser Q2 va a ser. ¿Ya? Esto es simplemente porque tenemos solamente un objeto y una imagen formada, ¿ya? Entonces, si hacemos P tendiendo a infinito, vamos a, este término se hace 0, por lo tanto, y llamamos 1 sobre Q a 1 sobre F, ¿ya? Y me quedaría esto que está acá. La parte de la izquierda. ¿Se entendió lo que estoy haciendo aquí? Creo que fue un poco extraño. El valor de Q para esa aproximación lo llamaremos F. ¿Se entendió ahí? ¿Podría Sí, repetir, sí. profe? Ya. Vamos a hacer una aproximación acá. Cuando P está muy lejos de la lente. ¿Ya? Cuando P está muy lejos de la lente, los rayos son paralelos. Prácticamente los rayos que le llegan al lente son paralelos. ¿Ya? Y, ¿qué pasa en ese caso? La imagen se forma, o sea, todos los rayos que vienen paralelos se convergen a un punto. ¿Ya? Este punto puede ser real o virtual. ¿Ya? Puede ser real o virtual. Entonces, podemos decir, vamos a llamar a este QF cuando el objeto P es muy lejano. ¿Ya? Esto significa que P tiende a infinito. Lo que significa que este término se hace 0, por lo tanto me queda 1 sobre Q, que le vamos a llamar 1 sobre F, N2 menos N1 dividido en 1. ¿Ya? En los espejos nosotros teníamos focos, ¿cierto? En donde la luz se enfocó, todos los rayos de luz paralelo llegaban a un punto. Acá pasa lo mismo, ¿ya? En donde F es llamado la distancia focal de una lente delgada. ¿Ya? No sé si ahora se entendió. Por lo menos a mí sí me queda más claro ahí. ¿Sí? Ya. F, acá tenemos F, que es la distancia focal, que es similar a un espejo. De hecho, déjeme ver si encuentro un videito. Déjeme. Ya. Miren. Aquí tengo un videito. Fíjense. Acá, este aparato emite rayos paralelos y lo que hace esta lente, rayos paralelos implica que el objeto está muy lejano, ¿ya? Pero bueno, es lo que acá se simula con rayos paralelos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Fíjense, aquí, justo aquí,
se enfocan todos los rayos paralelos. A ese punto, la distancia de aquí hasta acá es la distancia focal, ¿ya? Aquí se encuentra un foco, ¿de acuerdo? A eso me refiero, ¿ya? Si reemplazamos esto en la ecuación de arriba, la que está aquí, por lo que todo lo que está a la izquierda, recuerden, es 1 sobre f. Y esto es igual a la ecuación que está en los espejos, ¿ya? Y esta es la famosa ecuación del fabricante de lentes, ¿ya? Entonces, los fabricantes de lentes se dan, uno puede obtener, no sé, dónde se va a formar la imagen, dónde queremos que se forme la imagen para que se vea clara, para que se pueda corregir ¿cómo se llama? Estas enfermedades oculares, ¿ya? Solamente teniendo las propiedades del lente, ¿ya? Para que no pase desapercibido, yo aquí cambié P1 y P porque la lente es tan delgada, ¿ya? Esta lente va a ser tan delgada que al final no va a haber diferencia en el origen de P1 y P2, ¿ya? O P1 y Q2. Ambos van a empezar en el mismo punto, entonces por eso da lo mismo si yo le quito el índice, ¿ya? Eso. Voy a parar de grabar, vamos a dar un pequeño descansito. Ya, sigamos entonces. Vamos a la convención de signos, como siempre. P mayor que 0. Profe, ¿no está compartiendo el Word? ¿Verdad? Compartir el Word. Convención de signos. P mayor que 0. Si el objeto está en el mismo lado. Está en el mismo lado de la luz entrante. ¿Ya? Este es P mayor que 0 y tenemos Q mayor que 0. Si el objeto, si la imagen está del mismo lado, la imagen está al lado contrario de la luz entrante, ¿ya? Y R mayor que 0, si el centro de curvatura está en el lado contrario de la luz entrante, ¿ya? Esa es la convención de signo. Significa que si es negativo está al otro lado, ¿ya? Un detallito. Esta ecuación que está aquí es la ecuación es llamada la ecuación del fabricante de lentes, ¿ya? Y a esta ecuación se le llama ecuación de lentes delgadas, ¿no? Un pequeño alcance. ¿Ya? ¿Se entendió? Vamos a avanzar ahora un poquito más rápido, porque ahora vamos a ver lentes convergentes y divergentes. Ya. Lentes convergentes y divergentes. ¿Cómo definimos una lente convergente y divergente? Que si nosotros colocamos
si nosotros colocamos un objeto muy lejano, ¿ya? Lo que va a pasar es que los rayos o se enfocan en un punto o divergen, ¿ya? Y la proyección se enfoca en un punto, ¿ya? Entonces, podemos, pues vamos a decir, cuando P tiende a infinito, la imagen siempre se encuentra en el foco, ¿ya? Es lo que yo le dije. Para lentes convergentes, recuerden, si la imagen es positiva, ¿ya? Es positiva, está a la derecha, y si todos los rayos llegan al foco, entonces es un lente convergente. Y se da, para lentes convergentes, el foco es mayor que 0. F es mayor que 0. ¿no? Para lentes divergentes, que es lo contrario, F es menor que 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que pasa. Para facilitar las cosas, para facilitar el análisis, usaremos N2 mayor que N1, ¿ya? Y N2 igual a 1, a N, y N1 igual a 1, ¿ya? Cuando el índice de refracción es 1, estamos en presencia de aire, ¿ya? Solo eso. Entonces, fíjense. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Supongamos tenemos este lente de aquí. Un lente plano, una superficie plana y una superficie cóncava, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar aquí es que vamos a emitir rayos paralelos. Este es un lente convergente y vamos a demostrar por qué en el siguiente. Lo que va a pasar aquí es que cuando se aplica un rayo, maldita sea, cuando se aplica un rayo paralelo, todos se enfocan en un punto, ¿ya? Que en este caso es el foco, ¿ya? En el lado contrario, vamos a escribir el lado contrario como amarillo. Si vamos por acá, se emiten rayos en esta dirección, también se enfocan en un punto. ¿No? Entonces, aquí tenemos un punto amarillo gigante y un punto café gigante. ¿Ya? Entonces, si tenemos lente convergente, sea como sea, si rayos paralelos por la izquierda se enfocan en un punto y rayos paralelos por la derecha también se enfocan en un punto, ¿ya? Eso significa lentes convergentes. Y tiene dos focos, por así decirlo, el foco izquierdo y el foco derecho, ¿ya? Dos focos. Sin embargo, es solo una la distancia focal, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, con la ecuación encontramos que F vale 2, entonces en este caso va a valer 2. 2 para la izquierda y 2 para la derecha, ¿ya? Positivos, porque son convergentes. ¿De acuerdo? Eso pasa con los convergentes. Vamos a analizar un poco el foco. Analicemos algunos casos de lentes convergentes. Este es uno, ¿ya? ¿Cómo yo describo este lente? Como Aquí que están ambos, las propiedades sí, del lente. como que ambos centros de curvatura están a la misma distancia del cero. Ya, sí, eso es la aproximación del lente delgada, ¿cierto? Sí, ya la tomamos en cuenta. Lo primero, acuérdense, el radio de curvatura 1 es
todo lo que tenga que ver con 1 son las propiedades de la primera superficie refractora y R2 con la segunda, ¿ya? Como la primera superficie refractora es plana, entonces el radio de curvatura es infinito, ¿cierto? El radio de curvatura R1 es infinito, ¿cierto? ¿Ya? Y R2, ¿R2 cuánto vale? Si los rayos vienen de la izquierda. La segunda superficie refractora está, el radio de curvatura de esta está a la izquierda, ¿cierto? Está en el lado de los rayos que entran. Y para que R sea positivo tiene que estar al otro lado. Por lo tanto, el radio de curvatura 2 es menor que 0. ¿Se entiende eso? Es menor que 0. ¿Ya? Es menor que 0, por lo tanto. Analice. ¿Sí? Está escribiendo en el Word. Ah, sí, chucha. Ahí sí. Es todo lo que había dicho. Tenemos que la imagen, ¿sí? Tenemos la ecuación del foco, de la distancia focal, y el F me va a decir si es convergente o divergente. Entonces lo que estamos haciendo ahora es analizando las variables de la derecha, ¿ya? Como la primera parte es plana, entonces R1 es infinito, ¿ya? Y la segunda parte, como el radio de curvatura está acá a la izquierda, entonces es negativo, ¿ya? Analizando el foco obtenemos. ¿Ya? Analicemos el foco. Fíjense, ya, R1 es infinito, por lo tanto, es 0, ¿cierto? Se muere el R. Me queda eso. Ya, R2 es negativo. Ya, todo esto que está aquí en el paréntesis es negativo. Pero N2 es mayor que N1. ¿Ya? N2 es mayor que N1, como lo habíamos dicho antes, por lo tanto, esto que está aquí es positivo y esto que está aquí es negativo. Entonces, positivo con negativo. Espérenme, esto está extraño. What? Un segundo. ¿Esto está mal? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo tengo eso? Ya sé por qué. Miren, ya. Acá hay un menos. ¿Ya? Ahí está. Acá hay un menos, ¿sí? Por ese menos que está aquí. Entonces, si R2 es negativo, menos con menos es positivo. ¿Ya? Esto que está acá es positivo, por lo tanto, todo esto es positivo. Es mayor que 0. Por lo tanto, es un lente convergente. ¿Ya? Entonces, como por falta de tiempo, como tarea para ustedes, para que entiendan más o menos cómo funciona esto, vean todos los casos. Vamos a ponerle aquí como tarea, ver todos los demás casos. Todas las otras posibles combinaciones. ¿No? Como por ejemplo, voy a rayar aquí. Como por ejemplo el lente biconvexo. Por ejemplo, este lente queda así. ¿Ya? Vean cuánto va, si el foco es positivo o negativo. Este que es así, por ejemplo. ¿Ya? Así. Este queda así. Y cataloguen todos los posibles combinaciones de lentes que hayan, ¿ya? Con otro más hay. Otro puede ser así, que tenga diferente curvatura. Algo así. Algo así, que es como una lunita, ¿ya? Hacia la dirección contraria. Entonces ustedes, como tarea, vean las combinaciones con estoy escribiendo.
combinaciones. Eso. ¿Ya entienden la tarea? Para que sí. Sí. ¿Ya? Porque para que practiquen. Y además en honor al tiempo. Entonces, como ya lo hemos hecho siempre, con los espejos lo hicimos también, recuerdan, vamos a ver cuáles son los rayos importantes para la formación de imágenes en un espejo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí un espejo bien delgadito. Uf. Espejo ahí. Esto es de los espejos convergentes, ¿ya? De los espejos convergentes, el eje principal. Ahí. Y vamos a dibujar una flechita. ¿Ya? ¿Cuáles son los rayos, los trazos importantes? ¿Ya? Para que se den cuenta, el foco va a ser un corazón aquí. Ese va a ser el foco, ¿ya? Del lente convergente. Ahí. Y el mismo corazón aquí. Están a la misma distancia, ¿ya? Están los focos. ¿Ya? Entonces, vamos a trazar rayos. El primer rayo para ver dónde está la imagen, ¿sí? Va a ser por el centro del espejo, ¿ya? Cuando pasa justo por el centro del espejo, es un rayo recto, ¿de acuerdo? Ese es el primero. El segundo es un rayo que atraviesa el foco, ¿ya? ¿Recuerdan qué pasaba con...? Ahí voy a mover los corazones un poquito. Ahí. Se vuelve paralelo. Sí, recuerden que todos los rayos paralelos llegan al foco, pero acá pasa lo contrario, todos los rayos del foco se van paralelos, ¿ya? Voy a cambiar un poco dónde está el foco, porque ahí y ahí. Foco, foco. Ya. Ahí sí va, para que el dibujo case. Entonces, tiramos un rayo de luz al lente y este sale paralelo. Y el último es al revés, pues, todos los rayos paralelos se enfocan al foco, llegan al foco. Entonces, la imagen se forma en este sentido. ¿Ya? Ese es un caso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Con tres rayos tú puedes formar la imagen, ¿ya? Ya, acá lo que vimos acá fue que esto es un lente convergente, ¿ya? En donde la flecha está más lejos que el foco, ¿sí? Hay otro caso que es y ahí, ¿ya? Hay otro caso que es cuando voy a dibujar los focos, foco, foco, cuando la imagen está más adelante del foco, ¿ya? Usando los mismos rayos, ya primero el rayo verde, que es paralelo, ahí, y va hacia el foco, ¿ya? Ese. ¿Cuál otro? El que va, ya, acá, fíjense, acá el foco no, uno tira un rayo al foco, ¿cierto? Para allá. Ahí, ¿ya? Tira el rayo al foco y lo que pasa es que la proyección hace esto. La proyección sigue para acá, ¿ya? Y rebota y se va, muera, y se va paralelo, ¿no? Y sí. Ya la luz que se emite hacia el foco también se emite en la dirección contraria y se va paralelo. ¿Ya? Y el último es el azul, que va así. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el verde, el azul y el rojo no van, nunca se van a juntar, entonces van a
vamos a tener las proyecciones, ¿ya? Las proyecciones las vamos a hacer rosadas, entonces va a haber una proyección para allá, otra proyección para acá, y otra proyección para acá. ¿Ya? Esas son las proyecciones. Entonces el objeto, bueno, aquí la coincidencia es que no, da por aquí, ahí. El objeto está hecho de proyecciones, por lo tanto, es una imagen virtual, ¿ya? Acá el objeto está formado por rayos reales, por lo tanto, imagen real, ¿ya? Y fíjense, acá, acá el objeto que dio es imagen virtual, ¿ya? A la izquierda, y aquí tiene, y vertical, ¿cierto? Acá, y acá fue una imagen real, pero invertida, ¿de acuerdo? Entonces aquí se tienen dos casos en donde el objeto está atrás o adelante del foco, ¿sí? Voy a copiar y pegar esto en el Word. Deme un segundito. Lentes convergentes y formación de imágenes. Y ahora vamos a ver los lentes divergentes. Esto es para ver dónde se forma la imagen, ¿ya? Es para tener un testeo de sus resultados. Entonces, la lente divergente, por ejemplo, esta es una lente divergente. Aquí da lo mismo donde se encuentre el objeto, pero sí necesitamos los dos focos. Foco 1, foco 2. ¿Ya? En este caso, este foco de aquí corresponde a este y este foco de aquí corresponde a este, ¿ya? En el otro era al revés. El foco de acá era el de la superficie contraria. Entonces, dibujamos una flechita, la imagen. Entonces, el primer trazo, amarillo. Primer trazo de un lente divergente va así, ¿ya? No quiero hacer la amarilla mejor. Verde oscuro. El primer trazo va paralelo, ¿ya? Y diverge, ¿sí? Se va bien lejos, pero su proyección, la proyección rosadita, llega al foco, ¿ya? Eso es lo importante del lente divergente. Al contrario de los convergentes, que los convergentes llegaba un rayo paralelo y lo enfocaba, acá al revés. Llega un rayo paralelo y lo tira bien lejos, pero la proyección llega a un foco, ¿ya? Vamos a hacer otro rayo, azul. Un rayo azul. Acá pasa lo mismo en el otro espejo, que cuando pasa por el medio pasa recto, ¿ya? Y el último naranjo, el último rayo va hacia este foco de acá, ¿cierto? Espérenme, ya tengo el plano, ese, y me falta el del foco, ¿cierto? Sí. Si un rayo va hacia el foco, entonces, ahí se va a ir paralelo, ¿ya? Recuerda, aquí todo, si hay un frente de rayos hacia la izquierda, ¿ya? Paralelo, estos se enfocan, se van lejos, pero su proyección llega al foco. Eso es lo importante, ¿ya? Ahí está la proyección, rosadita. Por lo tanto, ¿dónde se forma la imagen? ¿Dónde está la imagen en esta ensalada? Tiramos la proyección hacia acá y si se dan cuenta, la imagen va a encontrarse aquí, ¿ya? La imagen va a ser imaginaria, ¿cierto? O sea, virtual. ¿Por qué? Porque se forma con rayos que vienen, con rayos que son proyecciones, ¿ya? Imagen
virtual. ¿Sí? Y eso es con respecto a los divergentes. ¿Ya? ¿Se entendió? Chiquillos. Están vivos, ¿no? Sí, sí, sí. Profe, sí Ya, se entiende. voy a cerrarla. En este momento paramos. ¿Ya? Muchas gracias por venir y voy a parar la grabación. Adiós.